Hoy nos toca hacer logaritmo parte 1, álgebra cuarto año de secundaria, profesor Néstor Esteban Mati Benavides. En esa primera parte vamos a ver algunos conceptos teóricos que son totalmente importantes y también vamos a hacer algunos ejercicios. Porque si vamos de frente a los ejercicios, ya el ejercicio tiene un nivel ya sofisticado. Entonces, por esa razón de que vamos a empezar de esa forma. Muy bien, teoría. Cuando tenemos nosotros 5 elevado a la x igual a 125, esta ecuación equivale a la pregunta: ¿a qué exponente hay que elevar a 5 para obtener 125? La respuesta se obtiene aplicando logaritmos, pues el logaritmo de un número es igual al exponente al que hay que elevar a la base para obtener un número. O sea, hablándolo en sencillo, ¿no? Si yo tengo una expresión como la que están viendo ustedes, 5 a la x, ¿no? 5 a la x elevada, bueno, 5 elevado a la x, perdón, igual a 125, el valor de x vendría a ser aquel número, ¿no?, que tiene como exponente 3, bueno, como exponente de x, perdón, para que 5 elevado a ese número dé 125. Vamos a ver justamente las partes, ¿no? Justamente vamos a ver las partes. Si yo tengo una expresión como esta, para que lo vean ustedes en general, ¿cuál es el proceso a seguir? Si yo tengo, por ejemplo, a a la y igual a z, si quiero calcular a, miren, si quiero calcular a, si calculo, por ejemplo, x, si yo quiero calcular x, el proceso a trabajar en matemáticas se le llama radicación. O sea, si yo quiero calcular la base de esa potenciación, de esa potencia, para ser más específico, el proceso se llama radicación. Ahora, si calculo z, perdón, vamos a ver con z. Si yo quiero calcular z, el proceso en matemáticas se le llama potenciación. Esa es definición, por si acaso. Potenciación. Y si yo quiero calcular y, y si calculo y, o sea, el exponente, en otras palabras, mira, en este caso estoy calculando la base. Si quiero calcular la base, uso el proceso de radicación. Si yo quiero calcular el resultado, que es la potencia, voy a usar el proceso de potenciación. Si quiero calcular el exponente, el proceso se llama logaritmación. Es el nombre que recibe, ¿no? Es por ello que se llama logaritmos. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que encontrar en esa operación es el exponente. ¿Sí? Para hablarlo en sencillo, es el exponente. Eso es lo que yo quiero encontrar. Y para ello debo conocer algunas cosas. Ponemos por acá. ¿Cómo podemos calcular eso? Hay formas sencillas, hay formas más complejas. Por ejemplo, en el caso del 5 elevado a la x, 5 elevado a la x igual a 125. ¿Qué valor tomaría x? ¿Cómo calculo x? Hay dos formas. Una de ellas vendría a ser ley de exponentes, y la otra de ellas sería usar logaritmo, que lo vamos a ver justamente ahora. Mira, primer paso. Ojo, pero no todos los problemas salen así. 5Lx es igual a ¿cuánto? Te hago una pregunta, 125 es igual a ¿cuánto? En potencia, 5 elevado a ¿cuánto? 5 a la 3. 5 elevado a la 3. Entonces, por propiedad de potenciación, sabemos que si las bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales. Por lo tanto, x ¿cuánto vale? X vale 3. Con eso encontré claramente y fácilmente mi exponente, ¿no? Muy bien, pero funcionará para todos los problemas. ¿Qué pasaría si yo te pongo, por ejemplo, 8 a la x igual a 3? ¿Cómo lo calculas?
Y para eso existe un proceso llamado logaritmación. Y ese proceso de logaritmación consiste en lo siguiente, que justamente vendría a ser la previa a lo que vamos a ver ahorita. Si tengo 5 a la x igual a 125, ¿a qué es equivalente esto? Esto equivale a decir, mira, logaritmo ¿de quién? Primero tomamos el resultado. ¿De quién? Logaritmo de 125. O sea, del resultado que obtengo. Claro, logaritmo de 125. ¿En qué base? Como la base acá es 5, esta base también se mantiene. En base 5. ¿Y cómo escribo la base? Lo escribo con un número abajito. ¿Sí? Un número bajito. En la potenciación es un número grande donde se eleva a un número chiquito. En el caso del logaritmo, la base va a estar escrita en la parte inferior. Entonces yo digo, logaritmo de 125 en base 5 es igual a x. ¿No? Y de ahí, ¿qué haces tú? El proceso correspondiente. Entonces, ese 5 elevado a la x igual a 125 se convierte en ¿qué? ¿Logaritmo de quién? Del resultado. Del resultado que se obtiene, o sea, 125. ¿Y en qué base? En la misma base de la potencia, o sea, en base 5. Logaritmo de 125 en base 5 es igual a x. Ya, ese se llama proceso de logaritmación. ¿Por qué? Yo estoy despejando el exponente. La única forma de que yo pueda despejar el exponente en la potenciación es por medio de la logaritmación, que es justamente el logaritmo, y su símbolo es LOG, ¿no? Log. Y justamente eso vendría a ser la forma de poder calcularlo. Pero, profe, ¿cómo sería eso, no? En potenciación es fácil, claro, como se dan cuenta, acá solamente bases iguales, obtengo el resultado de 3. Pero en este caso, ¿cómo lo plantearía? Ahorita vamos a ver los ejemplos, para que se dan cuenta ustedes y vean algunos casos. Muy bien, me dice a mí, esa es la definición formal, ojo. Dice, dado un número, vamos a ponerle que es definición, para que todo quede claro y conciso y preciso. Vamos a poner que esa es la definición. Definition. La definición de la vida. Muy bien. Definición. Si yo tengo un logaritmo en base n con, bueno, de n en base a igual a x, eso es igual a la x igual a n. Todo parece una chanfaina, ¿no? Dice, profe, todo parece una chanfaina. Se van a dar cuenta que no. Miremos, me dicen en el problema número 1, me dicen, calcula m, logaritmo de 9 en base 3, luego logaritmo de 64 en base 4, logaritmo de 100 en base 10. Muy bien, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Observen. Los logaritmos los voy a convertir en potencia y lo voy a calcular como en la parte A. Entonces veamos. Tenemos la primera parte, tenemos el logaritmo, veamos por partes. Logaritmo de 9 en base 3. ¿A cuánto es igual eso? No sé, yo le voy a colocar letra A. Entonces, ¿ese logaritmo en qué se puede convertir? Se puede convertir en una potencia. ¿Cómo convierte en potencia? Mira, más fácil es trabajar en potencia que en logaritmo. 3 elevado a la A, escribo así, mira, 3 elevado a la A es igual a 9, ¿no? Entonces, 3 elevado a ¿qué número te da 9? ¿Quién me dice? A la 2. A la 2. O sea que A, ¿cuánto vale? 2. ¿Cuánto vale A? 2. ¿Por qué? Porque 3 elevado a la 2 te da 9. Por lo tanto, el valor de A tiene que ser 2. También lo pueden hacer así, ¿eh? También lo pueden hacer así. Como quieran ustedes. Usan la propiedad de potenciación, usan el tanteo, como quieran. Vamos a verlo por esa parte para que no se compliquen.
Entonces, ¿yo qué hago? Cuando tengo logaritmo de 9 en base 3 igual a A, esa base 3 sube, mira, sube, lo eleva al resultado que es A, y eso va a ser igual a ¿qué? A 9. Eso va como una especie de pelotita, ¿no? Así va, ¿no? 3 elevado a la A es igual a 9. Y el logaritmo desaparece, ¿no? Ya lo convertí en potencia. ¿Y esa potencia cómo lo puedo desarrollar? O por tanteo, o puedes hacerlo así. 9 es igual a ¿cuánto? 3 al cuadrado, ¿sí o no? 9 es igual a 3 al cuadrado, simplificando, ¿qué obtenemos? Que A vale 2. Ya está. Ahora, ¿lo puedes hacer mirando? Sí. ¿Cómo lo puedes hacer mirando sin necesidad de hacer tanto proceso? Puedo decir, 3 elevado a ¿qué número me da 9? 3 elevado a ¿qué número me da 9? 2. 2, ¿sí o no? 2. Entonces, en vez de hacer todo eso, yo puedo decir allá, esta base 3 elevado a ¿qué número me da 9? 2. De frente eso vale 2. Sin hacer todo este proceso. Ya depende de ti. Ahora, vamos a ver. ¿Quién se arriesga? Logaritmo de 64 en base 4. 4 elevado a ¿qué número? Te da 64. La 3. A la 3. Entonces puedo sacar que es 3, ¿sí o no? Entonces, ese es el objetivo. El objetivo de que ustedes vean un logaritmo y no le hagan todo el proceso. No le hagan todo el proceso, sino háganlo mentalmente. Si lo pueden hacer. Hay logaritmos que son más complicados, obviamente, ¿no? Pero, en ese caso, ¿cómo lo escribiría? 4, usando la propiedad de la pelotita, lo elevo a la b y lo igualo a 64. Muy bien, 4 elevado a la b es 64. Muy bien. 64 es ¿cuánto? 4 elevado a... ¿A cuánto? 64 es 4 elevado al cubo, ¿sí o no? Al cubo. Yo salgo a la 3. Ya. Se van las bases. ¿Qué me queda? Que b vale 3. Muy bien. Estamos comprobando lo que sus compañeras me dijeron en forma mental. Vamos al siguiente. Logaritmo de 100 en base 10. Le vamos a colocar C. Muy bien. Observando nada más. ¿A cuánto es igual ese logaritmo? 10 elevado a ¿qué número te da 100? Es al cuadrado. O sea, ¿cuánto vale el logaritmo? 2. 2, pues. O sea, ¿hacia dónde está elevado? Está elevado a la 2. Entonces vamos a escribirle eso, ¿no? Mira, 10 elevado a la c es igual a 100. Y dice, 100 en potencia, ¿cuánto es igual? 10 elevado a ¿cuánto? Al cuadrado. Al cuadrado. Se van los dieces y tenemos que c es igual a 2. Finalmente, ¿qué me están pidiendo? La suma, ¿no? O sea, profesor, ¿tengo que hacer todo eso? No, puede hacerlo mentalmente, ¿no? Eso es 2, 3, 2. Y dice, ¿no? 2 más 3 más 2. ¿Cuánto sale el resultado? 7. Muy bien. Entonces, el proceso de convertir un logaritmo bueno, de obtener un logaritmo es sencillo, lo puede hacer mentalmente, ¿no? Yo te puedo decir, logaritmo de... A ver, un ejemplo. Logaritmo de 8 en base 2. ¿Cuánto es? 2 elevado a ¿qué número te da 8? ¿Cuánto? 2 al cubo. Pero ¿cuánto es el logaritmo, pues? 3. 3. Acuérdate que el número que estás elevando es el logaritmo, ¿no? Acuérdate de eso. Otro, logaritmo de 25 en base 5. 5 elevado a ¿qué número? 2. El logaritmo es 2. Claro, ¿por qué? Porque 5 al cuadrado te da 25. Y así puedes obtener resultados, ¿no? Mentalmente. ¿Para qué? Para, bueno, hacerlo más rápido, ¿no? Que es el objetivo. Muy bien. Entonces, esa vendría a ser la definición del logaritmo. Aquí está justamente la parte formal de cómo calcularlo. Ya saben ustedes, le expresan 10 elevado a la c igual a 100. De ahí el 100 lo ponen como potencia. 10 al cuadrado. Las bases se eliminan y c es igual a 2. Muy bien.
Ahí tenemos la definición y ahora vamos a ver algunas propiedades. La propiedad fundamental del logaritmo, que justamente la borré por motivo de propiedades. Muy bien, vamos a ver algunas propiedades. ¿Sí? Eso sí es extenso y sí es necesario explicarla una por una, porque si no, ahí sí te enredas. Hay casos que no, hay casos que sí, como en este de acá. Tenemos la primera, la identidad fundamental del logaritmo. Las condiciones que están ahí van a tener sentido cuando ustedes entren a la universidad y lleven función logarítmica. Ahí sí va a tener sentido eso, pero ahorita no. Ahorita solamente son condiciones nada más. Muy bien, tenemos la primera propiedad, que es la identidad fundamental del logaritmo. Muy bien. Que es la propiedad fundamental del logaritmo. Muy bien. Me dice que si yo tengo esos dos logaritmos, lo puedo expresar como a elevado al logaritmo de n en base a, y el resultado me da n. O sea, se puede cancelar. Eso es lo que dice la propiedad, ¿no? A elevado al logaritmo de n en base a, se cancela la base y el logaritmo, y me da n, según lo que me dice el problema. A ver, profe, no entiendo. Vamos a hacer ejemplos aplicativos hacia ello. Por ejemplo, si yo tuviera 7 elevado al logaritmo de 15 en base 7. Miren, lo último que ustedes tienen que hacer es calcular ese logaritmo. Cada vez que tú veas eso, tienes que darte cuenta de un detalle. Mira, date cuenta del detalle. La base, tanto de la expresión, mira, esta base y la base del logaritmo son iguales, ¿sí o no? Si son iguales, ¿tú qué haces? Ya, como la base y la base del logaritmo son iguales, tú lo cancelas. ¿Qué te queda? ¿Qué número te queda? 15. 15 nada más. Cada vez que tú tengas una propiedad como esa, donde tengas una base elevada al logaritmo de esa misma base, ¿no? Donde la base de abajo y la base del logaritmo son iguales, cancelas con todo el logaritmo y te quedas con el numerito nomás. ¿Sí? Esa es la propiedad, la identidad fundamental del logaritmo. Muy bien. Otra. A ver, tuviera 12 elevado al logaritmo de 12 en base 26. Perdón, de 26 en base 12. ¿Cómo son las bases? Iguales. Cancelo y me quedo con 26. Ah, profe, está fácil. Y ahora viene el reto final. Si tengo 10 elevado al logaritmo, ¿a cuánto es igual eso? Si les ponen eso, ¿qué harían? Profe, pero no tiene base, y ahí sí hay base. ¿Cómo hacemos para cancelarlo? Yo les tengo que decir algo que se debe conocer. El logaritmo en base 10, por ejemplo, el logaritmo de n en base 10, es igual a escribir logaritmo de n nada más. O sea, la base se puede obviar. Sí. Cuando un número se encuentra en base 10, en el logaritmo, yo puedo dejar de escribirlo. ¿Cómo es eso? O sea, si tú ves un logaritmo que no tiene base, vas a suponer que estamos en la base 10, automáticamente. O sea, profesor, y acá no hay base, entonces se supone que es base 10, claro. Tú vas a suponer que es base 10, ¿por qué? Porque se obvia, ¿no? Es igual que el 1 en la división, ¿no? Tú pones, por ejemplo, 3 entre 1. No vas a escribir 3 entre 1. Solamente escribes 3 nomás, ¿no? El 1 que se obvia, ¿no? O, por ejemplo, 5 elevado a la 1. El 1 no lo escribes, ¿no? Solamente escribes 5. Es igual acá para el logaritmo, ¿no? Cuando el logaritmo no tiene base, se supone que es base 10. Acá le escribes, ya, acá le pones base 10. O sea que es el logaritmo de 15 en base 10. Y ahora, ¿cómo son las bases? Se cancela y que te da 15. ¿Vieron? Entonces, esa propiedad funciona y hemos aprendido algo más.
que el logaritmo en base 10 no, a veces, bueno, no se escribe la base, no se escribe. Pero si no se escribe tú, automáticamente vas a suponer que es base 10. Si te piden calcular un logaritmo donde no te dan la base, se supone que es base 10. Se supone, como se dice. Ya el destripador, muy bien. Vamos a ver, ¿alguna pregunta hasta ahí antes de continuar? No, profesor. No, profesor. Por ahora no hay preguntas. Por ahora no hay preguntas. Bueno, justamente acá lo habían puesto ya también. Ah, logaritmo neperiano. Pero eso ya vamos a ver de acá 45 años por lo menos. Tenemos la propiedad del producto. Pero antes de ver la propiedad del producto, creo que hay propiedades más... No, todavía no hay. Uh-huh. Uh-huh. No han puesto la propiedad que estoy pensando. No la han puesto. Ya, entonces yo voy a tener que ponerla. Antes de hacer esta, yo voy a ponerla, ¿sí? Número 2. No le han puesto el libro, ¿eh? Por ejemplo, si yo te digo... La segunda propiedad se llama logaritmo cero. ¿Cómo es eso? Si yo escribo logaritmo de 1 en cualquier base, el resultado siempre es 0. ¿Sí? Mira, si yo tengo logaritmo de 1 en cualquier base, puede ser 4, 7, 12, 28, cualquiera de ellas, el resultado siempre te va a dar 0. ¿Sí? El resultado siempre te va a dar 0. Esa es la propiedad. Ese es el famoso logaritmo 0. ¿Y por qué lo traje a la luz? Porque es importante. Porque a veces en esas cositas donde la gente se equivoca, ¿no? En esas pequeñas cosas. Ejemplos. Logaritmo de 1 en base, a ver, supongamos 15. ¿Cuánto es? 0. 0. Ojo, el logaritmo de 1 en cualquier base es 0. El logaritmo de 1 en cualquier base es 0. Otro. El logaritmo de 1, así nomás, ¿cuánto es? 0. 0. Profe, no hay base. Se supone que es 10, pues. Ya lo habíamos visto en el anterior, ¿no? O sea, el logaritmo en cualquier base es 0. ¿Sí? Logaritmo de 1 en cualquier base es 0. Vamos a ver un reto un poco gigante. A ver, si tengo logaritmo... ¿Cuánto es? Claro, ¿por qué? 3 por 4, 12, menos 1, 11, ¿no? Perdón, menos 11, 1, perdón. Me equivoqué. Menos 11, 1 y me da 1 en base 7. Entonces, como es 1, en cualquier base sale 0. O sea, no importa la base que sea, pero siempre y cuando sea logaritmo de 1 en cualquier base, siempre te va a salir 0. Siempre. No lo duden. No lo duden. Tenemos la tercera propiedad. Tenemos el logaritmo unidad. El logaritmo unidad. ¿Cuándo un logaritmo te sale 1? Por ejemplo, si yo tuviera la misma base. Si la base es igual que el número. Si estos dos de aquí son iguales, la base y el número son iguales, el resultado siempre te da 1. ¿Alguna pregunta?
Ya. Cuando el logaritmo de b en base b es... Bueno, cuando la base y el número son iguales, el resultado siempre es 1. Así de simple, ¿no? Cuando son iguales. Entonces vamos a ver acá algunos ejemplos para pasar a las propiedades más recias. Tenemos aquí logaritmo de 8 en base 8. ¿Cuánto es? Muy bien. Logaritmo de 10. 1, porque la base es 10, ¿no? 1. Y ahora, logaritmo de 4 elevado a ¿cuánto? A... ¿Cuánto sale? 1. Primero pero, ¿no? 11 menos 7 es 4. Logaritmo de 4 en base 4 es 1. Muy bien. Esas son importantes, ¿no? Logaritmo 0, logaritmo unidad. Son importantes porque a veces llegan a ese tipo de problemas y ahí es donde se confunden, ¿no? Listo. Entonces ya hemos visto. Primera propiedad, identidad fundamental del logaritmo. Y hemos visto cómo se desarrolla. Logaritmo 0, logaritmo unidad. ¿Qué faltaría? Lo demás. Además, propiedades que lo vamos a ver. Volviendo de receso porque ya me pasé un minuto y no me dijeron nada. Muy bien, entonces por suerte que tenemos otra hora.